esta serie de charlas de Padres con Propósito de parte de la Iglesia Bíblica Sola Gracia, a nombre del pastor Marcos Peña de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que ha estado tratando con nosotros estos temas tan interesantes. En ocasiones anteriores hemos estado viendo nuestra responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, cómo tenemos que ser proactivos, una enseñanza formativa, pero también cómo debemos corregir a nuestros hijos. Hemos visto cómo debemos instruirlos para que obedezcan de corazón, que sea algo con lo que nosotros trabajamos, no simplemente con la conducta, sino con su corazón. Hemos hablado de ciertos obstáculos que presentamos para nosotros poder ejercer una crianza bíblica. Igual también, pues hemos podido ver y hemos escuchado de parte del pastor cómo nosotros podemos trabajar esa comunicación con nuestros hijos que hace que esa crianza sea pues mucho más efectiva. Y en esta ocasión pues tenemos un tema bastante interesante y digamos que es algo controversial tanto para nuestros hijos como en nuestra cultura, y es el tema relacionado con los adolescentes. En esta ocasión vamos a tratar, el pastor va a tratar con nosotros, pues cómo nosotros podemos tener una relación activa con nuestros hijos adolescentes. Y para eso vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este momento, vamos a orar y luego vamos a darle la palabra al pastor Marcos Peña. Oremos. Señor, nosotros venimos ante ti porque necesitamos de tu asistencia, necesitamos de tu gracia para poder escuchar esta palabra y recibirla en nuestros corazones, para que nuestros corazones sean transformados con los principios de tu palabra. Necesitamos, Señor, para poner en práctica esto, la fuerza. Necesitamos, Señor, que tú transformes nuestros corazones para nosotros poder desear lo que tú deseas y también nosotros ponerlo en práctica. Nosotros estamos aquí y queremos pedirte que abras nuestros oídos y que le des palabra al pastor Marcos para hablarnos en esta noche. Y esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle la palabra al pastor Marcos Peña. Gracias, Luife. Un placer para mí estar de nuevo con ustedes y orándole al Señor que nos ayude a asimilar su palabra y a ponerla por obra en la gran responsabilidad que nos ha sido dada. En la noche de hoy ya estamos hablando un poquito más adelante en la crianza, es decir, estamos hablando de cómo relacionarnos activamente con nuestros adolescentes. Ahora, cuando la palabra adolescente se menciona en el día de hoy, a muchos padres parece que le da Parkinson, empiezan a temblar, como que hablar de la adolescencia es una etapa difícil y complicada per se. ¿A qué nos referimos con hijos adolescentes? Esta etapa es una etapa comprendida entre la niñez y la adultez. Y no todos están de acuerdo acerca de desde qué tiempo a qué tiempo abarca. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que está entre los 10 y los 19 años. Pero hay otras fuentes que la extienden hasta los 21. Y en una publicación reciente de una prestigiosa revista médica, propusieron extenderla hasta los 24. No es el momento para determinar qué es lo correcto, pero extenderlo tanto simplemente nos habla de qué es lo que está pasando con la crianza de los hijos en el día de hoy. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos a este tema, nosotros tenemos dos opciones. O nosotros nos vamos a las estadísticas o nosotros nos vamos a las escrituras. Las estadísticas nos dicen qué es lo que ocurre con los adolescentes. Pero la Biblia nos dice qué es lo que debe ocurrir.
Y no necesariamente lo que ocurre es lo que debe ocurrir, porque muchas veces ocurre porque los padres no están haciendo la labor que les corresponde. Así que nosotros vamos a ir como siempre a la Escritura. Y lo primero que queremos decir es algo muy elemental que pareciera no tener sentido expresarlo con respecto a los adolescentes. Pero no nos apresuremos y permítanme, por favor, estructurar paso a paso mi argumento. Lo primero que quiero decir es que es claro en las Escrituras que es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos el temor a Dios. La instrucción religiosa es una responsabilidad del padre y la madre. Y esto se hace relacionándose estrechamente con ellos. Deuteronomio, un pasaje muy conocido al respecto. Capítulo 6, versículos 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En este texto vemos claramente no solo la gran responsabilidad que tenemos de darle instrucción religiosa a nuestros hijos, de instruirlos en los caminos del Señor, sino también que presupone que nosotros lo hacemos estando cerca. Se asume que cuando nosotros nos sentamos en la casa, cuando andamos con Él por el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, nuestros hijos están allí presentes. Presupone una interrelación cercana entre padres e hijos. Algunos eventos y celebraciones del antiguo pacto tenían el propósito precisamente de dar la oportunidad de que los padres instruyeran a sus hijos en el temor del Señor. Pensemos, por ejemplo, en la Pascua. Nosotros siempre recordamos de la Pascua la sangre en los dinteles, la muerte de los primogénitos, esa parte espectacular e impresionante. Sin embargo, miren qué interesante lo que nos dice Éxodo capítulo 13, los versículos 8 y 14. Dice: y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, cuando llegue el tiempo en el año que se recuerda la independencia del pueblo de Dios, cuando llega el tiempo en el año que se celebra la Pascua, los hijos van a preguntar: ¿qué es esto? ¿Por qué celebramos esto? Y dice Dios: lo puse como recordatorio para que aproveches en ese momento y le cuentes cómo Dios, con un brazo fuerte, salvó a su pueblo de la esclavitud. Dios presupone y espera que los padres estén relacionados activamente con sus hijos. David en el Salmo 34:11 dice: venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Nosotros sabemos que David era rey, que era músico, que era soldado. Sin embargo, él quiere que sus hijos vengan no para enseñarle música, no para enseñarle a gobernar, no para enseñarle a la batalla, no. Él quiere que sus hijos vengan para enseñarle a cada uno el conocimiento de Dios. Paul Tripp lo resume de esta manera. Él dice: cada situación de problema, conflicto, duda, pregunta, confusión, dificultad, unidad, división, gozo, tristeza, trabajo, descanso, obediencia, rebelión, esperanza, temor, risa, autoridad y sumisión debe ser vista como oportunidades de enseñanza. En otras palabras, debemos ser conscientes que siempre estamos enseñando. Y mientras más cerca estemos de nuestros hijos, más fácil va a ser esta enseñanza que se traspase. Ahora, yo creo que posiblemente todos
se nos hace fácil estar de acuerdo, al menos conceptualmente. En lo que parece haber desacuerdo, no porque se expresa verbalmente, sino porque uno lo ve en la práctica cotidiana de los padres con los hijos, es hasta cuándo nosotros debemos realizar esta labor. Es allí donde me parece que cotidianamente hay un gap, hay una brecha que debe ser llenada. Y esto me conduce a mi segundo punto del argumento. Esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, que se inicia desde que nacen, solamente termina cuando salen de la esfera de nuestra autoridad. En otras palabras, cuando se independizan, cuando salen de nuestra casa. Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 15. Y fíjense lo que está diciendo el Padre aquí, y es obvio por la instrucción que Él no se está refiriendo a hijos que son niños. Él no se está refiriendo a hijos pequeños. Tienen que ser adolescentes, jóvenes, con mucho entendimiento. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Oigan la instrucción, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devorémoslo vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, y así hallaremos toda clase de preciadas riquezas y llenaremos nuestras casas de botín. Ven, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Dice Salomón, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Así que es evidente que es una enseñanza para hijos, adolescentes o jóvenes. Y hermanos, a veces olvidamos que la adolescencia es una de las etapas donde más nos necesitan y irónicamente, es una de las etapas donde nosotros los soltamos. Es en este momento donde se manifiestan ciertas características particulares. Son años de inseguridad porque no son niños, pero tampoco son adultos. Por eso es muy típico entre los adolescentes que los padres se confundan, porque en un momento reclaman cosas de niños, en otro momento reclaman cosas de adultos. A veces reclaman que ya ellos son grandes, que no los trate como niños. Pero en ocasiones se ponen ñoños o reclaman cosas como si fueran niños. Es en esta etapa donde empiezan a surgir preguntas importantes y trascendentales. ¿Quién soy yo realmente? ¿Para qué estoy aquí? Y otras no trascendentales, pero sí muy importantes para ellos. ¿Cómo me veo? ¿O quién tendrá razón? ¿Mis padres o mis amigos? ¿Será verdad todo lo que me han enseñado? Y si es así, ¿por qué entonces hay tantos que no creen igual que mis padres? ¿Es acaso mi familia normal? Todo eso pasa por sus cabezas. Se preocupan muchísimo por su apariencia física. Se preocupan por las relaciones interpersonales, por lo que los demás piensan de ellos, por el futuro, por el mundo de las ideas, el de las responsabilidades. Pero al mismo tiempo tienden a ser inestables en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que están formando sus propios conceptos independientes del nuestro. Y hermanos, yo quiero decir esto porque hay padres que se asustan. Este proceso de cambio hacia la independencia no es malo en sí mismo. Se puede convertir en rebeldía si no es bien manejado por los padres. Así que es nuestra oportunidad para ministrar a sus corazones. Y esto no es posible hacerlo estando lejos, sino cerca. Nos necesitan. Es un momento importante en sus vidas
debemos hacer lo imposible, debemos ser intencionales en estar cerca de nuestros adolescentes. En esta época son tentados a creer que hay aspectos de la creación sin los cuales no podrían vivir y están aún dispuestos a dejar al Creador con tal de obtenerlos. Vivimos en una época donde usted le quita el celular a un joven y siente como que le quitaron la vida. Son tentados a creer que su identidad y su significado y propósito en la vida se encuentra en las demás criaturas y no en el Creador. Y nosotros sabemos que esto es un error tremendo. Miren, mis hermanos, en una ocasión yo tuve la oportunidad de compartir en la capilla, hace muchos años de eso, pero tuve la oportunidad de compartir una sesión en la capilla de nuestro colegio. Y estaba hablando a bachillerato, es decir, adolescentes ya de la última etapa antes de graduarse. Y quise hacer un experimento. Les pedí a ellos que expresaran qué pensaban del Evangelio. Y les dije claramente, a mí me da la impresión que muchos de ustedes saben que la Biblia, el Evangelio, el Señor Jesucristo es la verdad. Y me causa curiosidad, ¿por qué si ustedes lo saben, no le entregan sus vidas al Señor? Y oigan parte de las respuestas de ellos. Están sin editar. Por eso algunas no están muy bien estructuradas, pero están sin editar. Respuestas de ellos. Alguien dijo, es más fuerte el efecto que hacen en mí el rechazo, la burla y la crítica. Otro, no me he arrepentido por los amigos, por lo que ellos vayan a decir. Otro, y lo hicieron esto porque no tenían que poner nombre, era anónimo, solamente tenían que escribir y entregarme los papeles. Otro dijo, por miedo, o otra dice, por miedo a los demás, soy muy influenciada por la opinión de la gente que me rodea. Cuando me preguntan si soy cristiana, digo que no para que no me rechacen. Otro escribió, a veces me dejo llevar por la presión de grupo y peco. Lo más difícil para mí es negarme a lo malo que me piden mis amigos que haga y la forma de decirles a ellos que lo que están haciendo está mal. Esta joven está consciente de qué debe hacer y qué no, pero no encuentra forma de decirle que no a sus amigos para no perder su aprobación. Otro dice, no quiero perder mis amistades por ser cristiano. Mi relación con las personas se vería afectada si me convierto y no estoy por eso. Finalmente dice uno, no soy cristiano por presión de grupo. No tanto que ellos me rechacen, sino que bromeen y se burlen de mí como he visto que hacen con otros. Hermanos, su hijo, los míos, no son diferentes. Esa batalla se da en sus corazones. Y qué bueno es si nosotros estamos cerca para ayudarlos. Con todo mi corazón les ruego, no compren, no acepten el estereotipo de que los adolescentes necesariamente son rebeldes y que no les importa el consejo de sus padres. No, eso no es verdad, eso no tiene que ser así. Sin embargo, nos han vendido eso de una forma tan abrumadora que yo escucho con frecuencia a padres cristianos, ay, deja que tu hijo llegue a la adolescencia, esa etapa sí es difícil, se ponen que no le hacen caso a nadie, no quieren escucharnos. Bueno, eso es lo que ocurre con mucha frecuencia porque los padres abdican de su labor y de su rol y de su responsabilidad. Le dedican tiempo posiblemente cuando niños, pero en la medida que van creciendo se van alejando pensando que ya son grandes. ¿Saben que preparando esta clase me encontré con una información que me encantó? ¿Por qué? Porque es una información que no proviene de una fuente cristiana, número uno. Pero número dos, proviene de una fuente muy confiable. Proviene de una encuesta hecha por la Universidad de Harvard. Así que no estamos hablando de cualquier sitio ni de cualquier encuesta. Y oigan lo que esta encuesta concluyó.
Pensamos que está bien que los padres de adolescentes se mantengan al margen en las vidas de sus hijos y dejen que sean otros que jueguen el rol que a ellos les corresponde. Las investigaciones no están de acuerdo con ello. Los padres se han dado cuenta que los adolescentes necesitan más atención que los infantes. Hermanos, nuestros hijos adolescentes necesitan más atención que los infantes. Sin embargo, sospecho, no importa dónde están sus hijos, mis queridos hermanos de IBCG, no importa dónde están los hijos de aquellos que nos están viendo aún de otros países, yo sospecho que independientemente de la cultura pasa lo mismo. Hay una actividad en el colegio de niños o de infantes y la actividad se llena de padres. Hay una actividad de adolescentes y aparecen 2 o 3 padres. Ya no tienen tiempo. Cuando eran niños era, ay, la hermosura de ver a mi niño diciendo esto, aquello. Ya cuando son adolescentes, ya los padres los soltaron y no están interesados en sus actividades. Hermanos, nos hemos dejado engañar y nos hemos alejado de la vida de nuestros hijos antes de tiempo. Eso es triste. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad mientras están bajo nuestro techo, bajo nuestra autoridad. Ahora bien, aquí es pertinente expresar lo siguiente. Si bien es cierto que no importa si nuestros hijos tienen 15, 20 o 25 años y son etapas muy diferentes, si bien es cierto que no importa la edad que tengan, mientras están bajo nuestro techo, nosotros somos autoridad sobre ellos. ¿Ok? Eso hay que dejarlo claramente establecido. Pero eso no significa que el ejercicio de nuestra autoridad debe ser ejercido de la misma manera en cada etapa. Nosotros tenemos que ejercer la autoridad con sabiduría. Y la relación nuestra con nuestros hijos debe ir cambiando. Mientras más pequeños son, más es la relación de autoridad con ellos. Un niño de 3, de 4 años, usted no lo deja comer lo que quiere. Usted no lo deja vestir lo que quiere. Usted no lo deja que él haga en su horario lo que quiere. No. En nuestra autoridad le establecemos lo que comer, le establecemos cuándo comer, le establecemos qué actividades hacer y no le preguntamos. Aunque en la locura en la que vivimos hay padres que han llegado a preguntarle a niños de 3 años, no te preocupes, mijo, tú duermes cuando tú quieres, tú comes cuando tú quieres, y ellos creen que están haciendo algo muy grande porque lo están enseñando a ser independientes. Esa no es la etapa. Es importante enseñarlos a ser independientes, pero esa no es la etapa para hacerlo. Así que mientras más pequeños son, nuestra relación debe ser de más autoridad. Cuando ejercemos eso de una manera sabia, mientras van creciendo hacia la adolescencia y luego hacia la adultez, nuestra relación con ellos debe ser más de influencia. Hay una diferencia entre la autoridad posicional que la tenemos y la autoridad relacional. Y hermanos, es difícil influenciarlos cuando son adolescentes si nosotros no hemos ejercido la autoridad correctamente cuando son niños. En la medida en que ellos crecen, debemos procurar más dar consejo que simplemente dar órdenes y hacerlas cumplir, aunque tenemos la autoridad para ello, pero posiblemente no sea sabio. Permítanme darles un ejemplo que el autor de Cómo pastorear el corazón de nuestros hijos da. Me encantó. Dice que esto le sucedió cuando uno de sus hijos tenía 16 años. Dice que el hijo le pidió permiso para salir a jugar fuera en un tobogán en la nieve. El padre le dijo, mijo, tú tienes varias horas fuera y también tienes un proyecto que terminar. El niño le responde, el jovencito le responde, sí papi, pero lo puedo hacer más tarde. Sin embargo, cuando oscurezca no puedo usar el tobogán. El padre le dice, lo que pasa es que me preocupa ver que hay un proyecto que iniciaste semanas atrás y todavía no lo has completado. Tú eres bueno haciendo lo que te pedimos, pero las tareas a largo plazo que demandan un ritmo de trabajo, tú tienes que reconocer que son difíciles para ti. Entonces él dice, papá, lo que pasa es que yo estoy muy ocupado y casi no tengo tiempo para el proyecto. El padre le dice, sé que estás ocupado,
pero no hoy. Hoy lo tienes libre y no lo has hecho. Me gustaría verte vencer tu inclinación a posponer tareas a largo plazo. El hijo riposta: acepto lo que dices, papá, pero creo que puedo ir a jugar con el tobogán y luego terminar el trabajo. Y aquí está la diferencia. El padre tenía la autoridad para decirle: no, mi amor, no. Ve y haz el trabajo. Pero esto no fue lo que hizo Trip. Trip le dijo: está bien, hijo, decide tú lo que vas a hacer. Poco después, nota que el hijo está todavía en la casa y le pregunta: ven acá, ¿y no vas a salir a jugar? Y el hijo le dice: sí, voy a salir, pero decidir hacer el trabajo primero. Este es el tipo de cosas que nosotros debemos perseguir, porque llega un momento donde nosotros no debemos estar todo el tiempo trazándole las pautas. Hay padres que todavía con hijos de 15, 16, 17 años quieren decirle a sus hijos, y a veces hasta mayores, de verdad, es impresionante, quieren decirle a sus hijos cómo distribuir su tiempo, pero no decirles como un consejo, no, sino como una orden. Quieren establecerles sus horarios. No, mi hermano, pastor, es que usted no lo conoce. Si yo no le trazo una línea y le doy una orden, a él le va mal. Déjalo que le vaya mal, y cuando le vaya mal, ¿sabes qué va a suceder? Entonces tú le vas a dar las consecuencias de que le vaya mal. Tú le vas a quitar privilegios, tú le vas a restringir permisos, y entonces él se va a dar cuenta. Pero tienes que, o no tienes, pero es sabio que tú le permitas que ellos vayan tomando sus propias decisiones siempre que no sean pecaminosas. Recuerdo muchos años atrás, una de mis hijas, que creyente, me pidió permiso para ir a ver un concierto de un grupo juvenil. A mí de inicio la idea no me gustó mucho porque no era un grupo juvenil cristiano. Y le dije: pero qué raro, pensando todas las cosas que se ven ahí. Ella me dijo: papi, las letras que cantan no son malas. Yo le dije: ok, déjame investigar y orar. Así que entré a internet y me puse a revisar el grupo. La verdad es que para ser un grupo no cristiano, las letras de sus canciones no eran letras pecaminosas, de adulterio, de lujuria, no, nada de eso, eran letras sanas. Y aparte de eso, no era un grupo que cantaba con jovencitas mal vestidas al lado, haciendo movimientos indecorosos, tampoco había nada de eso. Sin embargo, yo me imaginaba a las jovencitas que iban ahí, mientras ellos cantaban, ¡ay!, volviéndose loca, y este tipo de exclamación que yo pienso como que no tiene mucha razón de ser. Así que lo pensé, lo oré y le dije a mi hija: amor, ¿sabes qué? A mí se me hace difícil entender cómo un creyente puede disfrutar el ambiente que ahí se genera. Fíjense, yo no estoy diciendo que es pecaminoso. Se me hace difícil entender cómo un creyente puede disfrutar el ambiente. Pero en ese momento ya tenía 20 o 21 años. Y en el ejercicio de mi autoridad preferí decirle: mira, mija, tú dices que tú eres creyente, yo voy a dejar que seas tú que tomes la decisión. Y lo dejé así. El tiempo pasó y como una semana después no volví a ir nada más y le pregunto: amor, ¿qué decidiste finalmente? ¿No vas a ir? Y así de una manera muy natural ella me dijo: no, lo pensé mejor y decidí no ir. Y yo por fuera dije: ay, qué bueno, gracias al Señor. Pero por dentro fue como: wow, qué bueno. Llega un momento donde nosotros no debemos pretender vivir la vida de nuestros hijos. Vemos a los padres, sin embargo, desentendiéndose cuando tienen 12 o 13 años. Y comprando ideologías que no son bíblicas. No es que hay que darle oportunidad, déjalos ser auténticos, no los coartes. O ya tú sabes que esa rebeldía es natural. No. Eso es algo eso es una mentira que nos están vendiendo. Usted consigue una publicación especializada para adolescentes y le voy a decir lo que va a encontrar y lo que no va a encontrar. Allí va a encontrar modas, artistas, cantantes, tendencias en el corte de pelo, entretenimientos y vanidades en general. Eso es seguro. ¿Sabe lo que posiblemente no encuentre? Una figura paterna aconsejando, porque eso como que no es parte del esquema. Así que la idea que venden es que en esa etapa los padres son una ayuda económica, una ayuda de servicio para suplir transporte, comida.
pero nunca de dirección o consejo. Y estamos tan engañados que hemos comprado la mentira de que es natural que en la adolescencia ellos no quieren exhibirse delante de los amigos con sus padres. Mis hermanos, eso no es verdad. Si desde pequeños usted se ha encargado de establecer con ellos una relación armoniosa donde siempre está presente en sus vidas. Yo conozco una familia donde acostumbraban salir juntos a paseos, aventuras. Y cuando los hijos de esa familia llegaban al colegio, emocionados, contando que el próximo fin de semana iban a salir a una zona montañosa, los amigos lo escuchaban con entusiasmo. ¡Wow! Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y ¡wow! ¡Qué bien! Hasta que los amigos preguntaban, ¿y con quiénes vas? Y entonces los hijos contestaban, con nuestros padres. Y era como, era como un choque, como que no concebían que estuvieran tan emocionados con ir con sus padres porque les parecía que eso era aburrido. Pero de igual manera, esos hijos llegaban a sus casas y les preguntaban a sus padres, ¿es que a los demás jóvenes no les gusta andar con sus padres? Porque eso no sale natural, eso hay que cultivarlo desde pequeños. Debemos estar presentes intencionalmente en la vida de nuestros hijos. Debemos examinarnos, mis hermanos. ¿Hay algo de más valor que el alma de nuestros hijos? No, pastor, eso es valiosísimo. Ok, ahora déjeme hacerte otra pregunta. ¿Tú conoces algo de valor que se obtenga sin esfuerzo? Miren, nada de valor se obtiene sin esfuerzo. Mientras más valioso, más esfuerzo se demanda. Así que no olvidemos que somos los agentes elegidos por Dios para guiarlos en su temor. Y si los amamos, vamos a buscar su bien al costo que sea. Déjeme hacer esta declaración. Mis hermanos, los padres que tienen como centro de sus vidas la comodidad y la tranquilidad van a empezar a pelear contra sus hijos adolescentes en lugar de pelear por ellos y sus almas. Y tristemente, algunos padres no se involucran activamente porque ellos tienen otra agenda. Porque ellos siempre tienen una reunión social, porque siempre tienen una reunión de negocios, porque ellos siempre están produciendo, siempre tienen una actividad que no incluye a sus hijos. Mis hermanos, el tiempo de los hijos hay que fabricarlo intencionalmente y hay que respetarlo, a menos que sea algo ineludible. Permítanme ahora, en tercer lugar, y es lo que voy a estar haciendo el resto del tiempo, darles sugerencias de cómo cultivar una relación estrecha con nuestros adolescentes para poder cumplir efectivamente con nuestra responsabilidad. Y hay varias cosas que quiero decir. Lo primero, debemos dedicar intencionalmente tiempo para compartir y estar con ellos. Y eso, mis hermanos, al igual que el tiempo de oración o el tiempo de devoción familiar, eso no se hace cuando el tiempo aparece. Porque ¿saben lo que ocurre cuando uno lo deja a que el tiempo aparezca? Que el tiempo nunca aparece y nunca se hace. Uno debe ser intencional en planificar tiempo con sus hijos. Y no me gusta el término tiempo de calidad, porque cada vez que la persona lo dice, yo lo traduzco. Eso es que no tiene tiempo para los hijos, le dedica unos pocos minuticos y para callar su conciencia le llama tiempo de calidad. No, el tiempo de calidad debe ser siempre con los hijos, pero también debe ser un tiempo bueno, extenso. ¿Y esto por qué? Bueno, en la Biblia existe claramente un principio de asociación. ¿Cómo así, pastor? Bueno, la Biblia nos enseña que somos influenciados en mayor o menor grado por aquellos con los que nos relacionamos de cerca. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será.
mas el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 22, 24 al 25. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. ¿Por qué? Porque me pueden hacer daño. A mí, no necesariamente. Dice, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Con mucha frecuencia uno ve a sus hijos relacionándose con amistades que no le convienen. Y con mucha frecuencia cuando uno trata de ayudarlos a verlo, ellos dicen algo como esto: no, papi, yo entiendo, yo sé que ellos tienen esta dificultad y que tienen estos pecados, pero yo no participo en ellos con eso. Pero participan casi en todo, andan para arriba y para abajo, y ellos dicen que en esa área ellos se abstienen. ¿Saben qué? Sin darse cuenta, tarde o temprano, ellos terminarán copiando el patrón. Es importante con quién nos asociamos. Pregunta, ¿y quién mejor influencia para nuestros hijos que nosotros, sus padres? ¿Hay acaso alguien que pueda instruirlos o influenciarlos de una manera más positiva y sabia? Por eso dice Paul Tripp, tú no podrás entrenar, pastorear, discipular o desarrollar hijos que rara vez estén alrededor de ti. No lo vas a hacer a distancia, a control remoto, ni virtualmente. Se necesita que estemos presentes. Lo segundo que quiero decir puede chocar a muchos, porque no es el tipo de cosas que se menciona con frecuencia. Sin embargo, hermanos, es tan importante. Debemos ser intencionales en hacer de nuestro hogar un lugar atractivo. El antídoto más efectivo para que nuestros hijos no sientan la necesidad de compañerismo estrecho con los que no les convienen es hacer de nuestro hogar un lugar donde les sea deleitoso estar. Mis hermanos, de verdad, hay hogares que son súper aburridos, porque en esa casa los adultos lo único que hacen es trabajar, 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 y cuando llegan a hacer las labores de la casa y luego acostarse explotados. Compartir con los hijos, no hay tiempo. Hacer alguna actividad entretenida, a mí no me gusta eso. Hermano, no se trata de lo que nos gusta o no nos gusta. Puede ser que hayamos sido criados en hogares donde nunca se hizo nada entretenido. Es impresionante la cantidad de personas que se crían, que nunca han aventurado, que nunca han salido de paseo, de viaje, porque todo era en el hogar, cumpliendo responsabilidades. Mis hermanos, debemos ser intencionales en apartar un tiempo para ver una película juntos como familia y comentarla, para jugar juegos de mesa, para preguntarle a nuestros hijos: ¿qué te quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer? El próximo viernes vamos a hacer lo que a fulano le gusta. Ah, pero a mí no me gusta, no hay problema. En una semana hacemos lo que a ti te gusta, pero vamos ahora a hacer todos y a compartir juntos lo que a fulano le gusta. Dice Ted Tripp, el hermano de Paul, dice: los jóvenes no se van de los lugares donde saben que son amados y donde conocen la aceptación incondicional, ni tampoco huyen de los hogares donde tienen relaciones sólidas. No huyen de los hogares donde la familia planea actividades y hacen cosas emocionantes y atractivas. Es que a mí no me gusta la playa, es que a mí no me gusta la montaña. Fantástico, tú tienes derecho a que no te guste. La pregunta es, ¿pero a tus hijos les gusta? O sea, por favor, no los condenes a estar amarrado a tus gustos, que no haces nada. A mí lo que me gusta es ver televisión. Bueno, quizá en algún momento puedan sentarse y ver algo entre todos, pero haz cosas que a ellos les llame la atención. Que ellos, cuando piensen en su hogar y en su familia, ellos digan: no, mi familia es lo más entretenido estar. Nosotros como familia hacemos muchísimas cosas emocionantes juntos. En tercer lugar, interésate en lo que a ellos les interesa. No importa si es algo cultural, deportivo, artístico, artesanal o intelectual. Queridos padres, no permitan que sus personalidades se conviertan en un obstáculo para relacionarte con tu hijo.
o tus gustos, o tu crianza. Es que a mí no me criaron así. Sí, pero no tienes por qué criar a tu hijo de la misma manera. Es que a mí no me entretiene nada de eso. Bueno, por eso es tu gusto. Por favor. Ustedes han visto, y es muy común, padres que como nunca hicieron nada extraordinario, aventurero, son temerosos. Y entonces resulta que hay un viaje en el colegio donde los padres pueden ir al salto o a la catarata de tal sitio y avisan que tiene ciertas dificultades. Y ahí inmediatamente están los padres. Ay, no, eso es muy peligroso. Yo no quisiera pensar que ocurre un accidente. Y no solamente que no les pasa por la cabeza ir, sino que tampoco le permiten ir a los hijos. No permitas que tu personalidad sea un obstáculo en tu crianza. Ni tampoco permitas que lo sean tus gustos. ¿Ustedes recuerdan el caso de Jacob y Esaú y sus padres Isaac y Rebeca? Ellos permitieron que sus gustos hicieran diferencia en la familia. Isaac se identificaba más con Esaú. Esaú era cazador. Eso pareciera como más masculino. Y Rebeca se identificaba con Jacob. Jacob era agricultor. Bueno, te puede gustar una cosa más que otra, pero no debes permitir que eso te impida hacer lo que a tus hijos les gusta. Hay imágenes, yo tengo muy mala memoria histórica, pero hay imágenes que a mí nunca se me olvidan, por lo importante que para mí fueron. Yo fui hijo único de padre y madre, y en ocasiones íbamos a pescar desde la costa. Y a veces yo me cansaba de estar agarrando un nylon ahí donde no picaba nada. Así que yo quería salir y andaba con un bate y una pelota. ¿Y saben quién se ponía a jugar conmigo? Mi mamá. Esa es una imagen que no hay quien la borre de mis recuerdos. Como algo tan grato. Mamá bateando y corriendo hacia una base, muerta de la risa, y yo tratando de hacerle out. Wow, de verdad, eso es importante. Así que interésate en sus intereses, pregúntales, apóyalos, encómialos cada vez que se lo merezcan. Pastor, es que él es muy cultural y yo de cultura no sé nada. Bueno, es un buen momento para aprender algo, para que puedas compartir. Tim Challies dice lo siguiente: muy a menudo nos involucramos en la vida de nuestros hijos solo cuando están en problemas. Tenemos escasa relación real con nuestros hijos, pero llegamos deprisa durante los momentos de peligro, desobediencia o dificultad. Bueno, esta es la manera en que no debe ser. Cuarto, conversa con ellos regularmente. Conversar, no sermonear. No, pastor, pero yo hablo muchísimo con ellos, claro, todo el tiempo. Mira, la Biblia dice tal cosa y tú sabes que un sermón. No, conversa de todo. Debemos hablarles para librarles del engaño del pecado. Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos 3:13, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Háblenle de antemano, adviértanle, avísenle, pero en un contexto informal, en un contexto familiar. No que parezca que tú estás sentado hablando con él, pero él se imagina que estás en un púlpito dando un sermón. Hermanos, este pasaje de Hebreos es preventivo, no es confrontativo. Y esto va a implicar esfuerzo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque ciertamente hay momentos donde ellos no quieren hablar. Y eso requiere que nos mantengamos a través de momentos incómodos donde quizás no están tan disponibles. Pero no queremos tener conversaciones significativas con ellos solamente cuando han hecho algo malo. No, eso es una mala costumbre. Debemos de cultivar una conversación continua. Paul Tripp dice que cuando llegaba a la casa, luego en las noches, iba a las habitaciones de cada uno de sus 4 hijos, de manera individual. Y él relata una conversación muy interesante que tuvo en una ocasión con uno de ellos. Y luego él dice:
como padre de adolescentes, es importante estar consciente que estas conversaciones no ocurren así nomás. Tú haces que ocurran al estar buscando diariamente a tu hijo. ¿Saben lo que pasa a veces con algunos padres? Algunos padres se ofenden. No, pues si él no me busca, yo le doy comida, le doy casa, lo mantengo, siempre estoy buscando su bien. Y ahora resulta que también tengo que estar detrás de él para hablar. Si él quiere que hable y si no, que no hable nada. Tú no te estás haciendo no le estás haciendo un mal. Te estás haciendo un mal a ti y le estás haciendo un mal a él. Más allá de lo que tú te imaginas. Más adelante, Tripp dice, un padre que tiene su esperanza en el Evangelio buscará a su adolescente y no se detendrá mientras permanezca en el hogar. No esperaremos a que vengan en busca de ayuda. No discutiremos con ellos si necesitan ayuda o no. Con los corazones llenos de esperanza, la esperanza del Evangelio, haremos preguntas, escucharemos, consideraremos, suplicaremos, animaremos, amonestaremos, advertiremos, instruiremos y oraremos. Somos muros de protección que Dios ha colocado amorosamente alrededor de nuestros adolescentes. Por lo tanto, ¿saben qué tenemos que hacer? Conversar, conversar, conversar. Esto es vital. Otra recomendación. Desarrolla con ellos una relación de amistad adulta. Y hermanos, yo conozco casos donde este principio no se tiene en cuenta. La amistad se gana, no se demanda. Y la amistad no va en detrimento de la autoridad. Hoy se habla mucho de ser amigo de nuestros hijos. Sin embargo, muchos, siendo amigos de sus hijos, abdican o sueltan su autoridad. No, es necesario hacer esto, pero también es necesario hacer aquello. La autoridad permanece. Pero en el ejercicio de mi autoridad decido establecer una relación de adultos con ellos. ¿Y qué implica esto? Bueno, mis hermanos, que tengamos el discernimiento para diferenciar entre pecado, insensatez y gustos. El pecado no puede ser permitido en nuestros hogares. La insensatez, ¿saben qué? Trata de convencerlo, trata de mostrarle que no es sabio lo que él está pensando hacer. Pero si no es pecaminoso, posiblemente debes dejarlo para que coseche las consecuencias y así aprenda. O gustos. Hay padres que se ofenden cuando sus hijos tienen gustos diferentes que ellos. De verdad, eso es impresionante. Y hasta lo ven como una falta de respeto. Yo no sé qué es lo que tanto pierde su tiempo en esto, en aquello, pero eso es lo que les gusta. ¿Cuál es el problema? Acostumbrémonos en esa etapa a permitir los desacuerdos. ¿Cómo así, pastor? Entonces yo voy a tener un hijo rebelde. No estamos hablando de rebeldía, estamos hablando de opiniones diferentes. Me encanta cómo Tripp lo expresa. Dice, no desperdicie su influencia en cosas que no importan. Y luego añade, ellos no necesitan ser fotocopias suyas para ser santos. De verdad, hay padres que tratan a sus hijos adultos como si fueran niños. Siempre he puesto este ejemplo porque me choca muchísimo. Jóvenes de 23, 24, 20, 25, 27 años llegan un día a su casa y allí se enteran que al otro día ellos van a visitar a alguien en el interior del país. Y no tienen alternativa. Los padres no preguntaron si ellos tenían, qué tenían para el otro día. No, los padres sencillamente es una orden. Aquí vamos a visitar a la abuela, al primo, a quien sea, y aquí vamos todos, porque esta familia es unida. Bueno, la familia no es unida por la fuerza. Y hay que considerar que los hijos no son bultos. Tú haces eso con un niño de 5, de 6. Tú a un hijo de 5, 6, 7, 8 años, tú no le preguntas, ¿tú crees que podamos el fin de semana ir a tal sitio o tú tienes algún plan? No,
Era lo que decíamos hace un rato, una relación de autoridad. Pero cuando tu hijo es adolescente, que tiene 15, 16, 17 años, imagínense, es peor todavía si es más de ahí. Tú tienes la autoridad para hacerlo, pero tú no debes disponer de su tiempo como si fuera un niño. Comparte con ellos tus luchas, pecados, debilidades y hazlo con sabiduría y discernimiento. ¿Sabes qué? Porque debemos evitar comunicarle a ellos la idea de que todo lo que se necesita para vivir una vida cristiana madura es saber hacer lo correcto y simplemente hacerlo. Porque tú y yo sabemos que no es así. Conociendo las Escrituras y conociendo al Señor, muchas veces terminamos haciendo no lo que sabemos que debemos hacer, sino lo que queremos. Ellos deben darse cuenta que tú estás luchando igual, para que cuando ellos tengan la intención y el deseo de obedecer y terminen desobedeciendo, ellos no lleguen a la conclusión de que tú no los entiendes, porque tú eres un santo tan sublime que tú no sabes lo que es la tentación, tú siempre lo haces bien. No hagas eso. Sabemos que no es así que funciona. Permítame hacer un test así rapidito para que te evalúes como padre. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste un juego de mesa con tus hijos? Pastor, ¿y dónde dice la Biblia que hay que jugar juegos de mesa? En ningún lado. En ningún lado. Como en ningún lado dice que no se debe fumar o inyectarse cocaína. No, pastor, por eso es diferente. Bueno, es diferente en un sentido, pero en otro sentido es igual porque no está allí. Oye eso, ahora el pastor está enseñando que parte de la crianza tiene que ser jugar juegos de mesa. No, yo lo estoy poniendo como un ejemplo de compartir. Si no tiene que ser, no lo hagas, pero haz lo que sea con tal de que compartan juntos como familia. ¿En qué actividades tú apoyas continuamente a tus hijos? Que tú dices, no, cada vez que él tiene un concierto, yo estoy allí. Cada vez que tiene un juego, yo estoy allí. Cada vez que tiene una exposición, yo estoy allí. ¿De quién reciben mejor tus hijos la amonestación o el consejo? ¿De ustedes o de otros? Cuando tú planificas una actividad familiar, ¿tus hijos se interesan o solo se entusiasman cuando las actividades son con los amigos? ¿Hablan con entusiasmo con ustedes acerca de películas que han visto? Miren, esta escena es común. Ven una película y los padres le preguntan, ¿y qué tal? Muy buena. Ajá, ¿y de qué trataba? De tal cosa. Y ya, ahí ya terminó. Dice, bueno. Pero 15 minutos después llega el amigo a buscarlo, que van a salir algo. Y tú lo oyes emocionado contándole la película. Y entonces sucedió esto, sucedió aquello. Eso tiene que decirte algo. Eso tiene que decirte algo. Hay algo que no está funcionando, que no está caminando. Preguntas con regularidad a los profesores. ¿Cómo van tus hijos en términos de carácter o solamente te interesas por lo académico? Cuando tú los acompañas a una invitación, a alguna actividad, ¿ellos se sienten bien de que tú vayas o van encarados porque papá o mamá siempre quieren estar ahí con uno? Todo eso te va a decir cómo es tu relación con tus hijos. Cuando hablo de esto siempre me recuerdo de un testimonio que me dio un querido amigo y pastor, el hermano Félix Cabrera. Él desde muy jovencito estuvo involucrado en el baloncesto, al punto que fue el primer gerente general de la selección de Puerto Rico. Y en una ocasión, mientras estaban entrenando en la cancha, ya usted sabe, entrenando con esos hombres altos y fuertes, llegó a ver a su padre en las gradas y lo llamó para que bajara. Y cuando su padre bajó, él lo saludó con un beso. Uno pudiera decir, wow, ¿y no le da vergüenza? Bueno, en primer lugar, no era un adolescente. Pero si él hacía eso, fue porque él pasó por la adolescencia haciendo eso. Lo hermoso es la forma en que muchos de los jugadores después le dijeron, wow, a mí me encantó cuando tú hiciste eso. A mí me hubiera encantado tener un padre así. Mis hermanos, no compremos estereotipos mentirosos. Permítame unas palabras finales y con esto concluyo.
Debe ser una prioridad en nuestras vidas relacionarnos activamente con nuestros hijos adolescentes. Solo nuestra relación con Dios y luego con nuestras esposas y esposos debe ir delante. Y déjenme decir algo que puede chocarle a algunos. Esto puede demandar, ¿sabe qué? Menos tiempo con hermanos y amigos. Y también puede demandar menos servicio en la iglesia. Pero vale la pena porque es tu prioridad. No haces nada con estar muy involucrado en muchísimos ministerios, sirviendo al Señor, mientras estás descuidando a tus hijos adolescentes. Así que hay etapas en la vida y posiblemente es mejor disminuir y dedicarle ese tiempo, que cuando ellos se vayan, tú vas a tener tiempo de sobra para hacer lo que tienes que hacer. Examinemos dónde está nuestro corazón. Si no está donde debiera, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y para corregir, siempre. Termino con una cita de Paul Tripp. He visto relación tras relación cambiada radicalmente entre padres y adolescentes debido a que los padres se rehusaron a desanimarse. Con humildad y amor comenzaron a relacionarse con sus adolescentes de una nueva manera más bíblica. No mucho tiempo después, los adolescentes comienzan a derrumbar paredes antiguas de defensa y empiezan a estar abiertos y comunicativos de nuevo. Eso él lo dice en el contexto de algunos que, wow, pastor, si yo hubiera sabido eso cuando estaban pequeños, ya yo estoy oyendo esta enseñanza, ya ellos son adolescentes, ¿qué hago ahora? Empieza, pídeles perdón y empieza a ganar sus corazones. Y posiblemente tu experiencia sea similar a la que Tripp describe aquí. Que el Señor nos ayude a ejercer bien nuestra labor. Los resultados están en la mano del Señor. No tenemos control, ni somos responsables por resultados, pero somos responsables por la labor que debemos realizar. Y una de ellas es estar cerca, intencionalmente, de nuestros hijos adolescentes. Que el Señor nos ayude. Muchísimas gracias, pastor, por estas palabras. Definitivamente, como usted decía, todo lo que vale la pena, todo lo que es valioso requiere un esfuerzo. Y para los que no tenemos niños en esa etapa todavía de adolescencia, pues definitivamente es un reto para nosotros prepararnos para esa etapa. Y los que ya tienen hijos adolescentes, pues tratar de implementar estos principios y ver cómo se les puede ayudar. Tenemos algunas preguntas que hemos recibido y queremos algunas respuestas. Usted dijo que siempre estamos enseñando y en este sentido es claro que nosotros debemos luchar con nuestros propios pecados y con nuestras debilidades, disciplinarnos a nosotros mismos para ser un ejemplo para nuestros hijos. Pero nos llega una pregunta desde Argentina. La hermana Águeda pregunta sobre una pareja de amigos que tiene que recientemente conocieron al Señor. Son recién convertidos, están en su congregación y tienen hijos de 14 años y de 6 años. Y ellos dicen algo como esto, que se sienten no preparados porque no tienen quizás todo el conocimiento bíblico y ellos mismos están luchando para poder disciplinarse. ¿Cómo pueden ellos manejar sus adolescentes en esta circunstancia y sus hijos, que tienen uno de 14 y otro de 6 años? Eso es una buena pregunta, porque a veces pensamos que si no aprovechamos la etapa inicial cuando ellos nacen, ya está todo perdido. No debemos nunca olvidar que Dios es un Dios de toda esperanza y que muchas personas han llegado al conocimiento de Cristo cuando en su niñez y en su adolescencia y en su juventud nunca oyeron hablar de Él. Así que definitivamente que es mucho mejor cuando ocurre que los padres tienen la formación para instruir a sus hijos desde pequeños. Pero en primer lugar debe haber gratitud de que Cristo haya llegado a sus vidas, porque ellos pueden ser instrumentos en las manos del Señor para cambiar la vida de sus hijos. Ellos no deben esperar llegar a una madurez particular para empezar a enseñar a los hijos. Va a ser una familia donde van a crecer juntos. Yo creo que es sano que ellos se sienten con los hijos,
y les digan: mis hijos, miren, nosotros hemos cometido muchos errores con ustedes en la crianza. Primero, porque no conocíamos al Señor, y segundo, porque no teníamos las herramientas. Así que nosotros queremos pedirle perdón por cosas que ahora nosotros nos damos cuenta que no hemos manejado bien con ustedes. En lo adelante vamos a guiarnos de esta y esta manera. Todavía nosotros estamos conociendo de las Escrituras, y sobre la marcha va a haber cosas que posiblemente tengamos que implementar. Pero desarrollar intencionalmente una relación entre los 4 miembros de la familia es su prioridad en este momento. En la medida que ellos van conociendo de las Escrituras, en esa misma medida deben de irle traspasando a los hijos. Es recomendable, altamente recomendable, que ellos consigan buena literatura acerca de crianza y la devoren, para que traten de aprovechar el tiempo. Hay un libro que se llama Edad de la Oportunidad, de uno de los hermanos Tripp, que es muy bueno para lidiar con adolescentes. Y el otro libro, Cómo pastorear el corazón de nuestro hijo, es también un libro muy, muy instructivo. Así que ellos tienen ahí como punto de partida: van aprendiendo, van aplicando, van aprendiendo, van aplicando. Esa es la condición y la circunstancia que en la providencia de Dios ellos tienen. Lo que tienen que tener un corazón bien sincero y humilde para reconocer delante de los hijos cuando fallan, y para con toda humildad, sin dejar de lado su autoridad, poder decir: mis hijos, miren, ahora nos acabamos de dar cuenta que nosotros hemos incentivado en ustedes esto, pero nos damos cuenta por la palabra de Dios que eso no está correcto. Nosotros ahora queremos trabajar con ustedes lo contrario. Así plenamente. Y de verdad, nosotros oramos que el Señor nos dé mucha sabiduría, porque acabamos de conocerle, pero queremos hacer su voluntad. Dios bendice al que intencionalmente y de todo corazón quiera hacer su voluntad. Busquen familias que ya han avanzado, que ya han criado. Acérquense a ellos, pídanle consejo. Busquen buenas influencias de personas y creyentes más maduros, no solamente como creyentes, sino también como padres. Esa es la ventaja de pertenecer a una comunidad, que somos ayudados y recibimos la influencia y el beneficio de otros que van delante. Todos hemos pasado por ahí. Cuando nosotros estábamos criando nuestras hijas pequeñas, teníamos personas que iban delante, y cuando teníamos ciertas dudas, ahí estábamos nosotros preguntando. Y más adelante, entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de ayudar a otros que venían detrás. Así que lo principal es: no se desalienten, clamen al Señor, sean esforzados en estudiar el tema, sean intencionales en ganar el corazón de sus hijos y de seguir trabajando con ellos. Que el Señor les ayude. Gracias, pastor. Otra de las cosas que usted mencionaba es cómo debemos sobreponernos a nuestras preferencias y aún a nuestra personalidad para trabajar con nuestros hijos en aspectos, usted decía, como de jugar con ellos o interesarnos por lo que ellos se interesan. Lo mismo también debemos hacer con nuestros experiencias pasadas, aún como nosotros actuamos como adolescentes o como actuaron con nosotros. Y usted mencionaba el caso de su madre, cómo se ponía a jugar con usted, y esta experiencia, digamos, de haber crecido sin ese rol paterno que pudiera serle de ejemplo. Yo quería preguntarle, en este caso, ¿cómo puede alguien que no ha tenido este ejemplo y que no tiene ese patrón por el cual guiarse, un patrón bíblico por el cual guiarse, actuar de manera diferente? Yo sé, pues por experiencia, que en su caso ha sido así. ¿Y cómo podemos nosotros enfrentar esta situación? Bueno, recordemos que cuando nosotros nos convertimos, entre todas las maneras en que se llama la conversión, se llama nuevo nacimiento. Dios, cuando nos convertimos, nos da una nueva naturaleza que es capaz de obedecer a Dios. Claro que el ejemplo es importantísimo, pero si no lo hemos recibido, todavía tenemos lo más seguro, que es la palabra de Dios. Allí tenemos nosotros todas las instrucciones de cómo hacerlo. Es difícil desprenderse de hábitos que uno adquirió porque sus padres ni siquiera fueron intencionales en evitar que uno los aprendiera. Pero cuando uno conoce al Señor, ahora uno tiene
una nueva naturaleza, tiene su Espíritu Santo morando en nosotros que nos ayuda y tenemos la palabra de Dios que nos guía a toda verdad. Así que nosotros debemos de ir a la palabra y empezar a implementar en nuestras vidas aquellas cosas que nosotros vamos aprendiendo, aunque sean totalmente contrarias a lo que nosotros vimos. En otras palabras, nuestras experiencias son parte de lo que se conoce como influencias formativas. Y las influencias formativas son importantes porque inciden en lo que nosotros somos hoy, pero no son determinantes. Hay personas que entienden que ya no pueden ser diferentes, que no pueden hacerlo bien porque ellos nunca tuvieron un ejemplo. Bueno, le va a ser un poco más difícil, pero la palabra de Dios está ahí y su Espíritu también. Y una vez vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Si somos parte de una comunidad, siempre podemos encontrar ejemplos que no los tuvimos en nuestra crianza o que no los tuvimos en nuestro hogar, pero ejemplos que son visibles, que podemos ver cómo hacen las cosas. Y hay un refrán dominicano que dice: al que buen árbol se arrima, buena sobra le cobija. En otras palabras, hay cosas que nosotros podemos hacer y una de ellas es acercarnos a aquellos que pueden ser de ejemplo, de ayuda y de instrucción para nosotros. Con respecto a la personalidad, de verdad, cada uno de nosotros tiene una personalidad que le hace difícil cumplir ciertas instrucciones de la palabra de Dios. Así que todos luchamos con lo mismo, unos en un área, otros en otra. Hay personalidades que no van a ser muy adecuadas para la crianza. A nosotros no se nos llama a tener una personalidad particular, se nos llama a desarrollar un carácter. Y eso es algo que debemos de hacer intencionalmente. Y una vez más, el Espíritu Santo nos ayuda, desarrollando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cosas que van a sernos sumamente útiles a la hora de criar. O sea que hay esperanza y tenemos los recursos a mano. Nos llega, pastor, otra pregunta que dice: mi esposo no es creyente, mis hijos están tomando clases en casa, están haciendo homeschooling, por lo que no tenemos horarios, no tienen horarios de levantarse, de acostarse, de estudiar, ellos hacen todo a cualquier hora. Y quiere saber cómo instruirlos cada día en la palabra del Señor, cómo pueden apartar un tiempo para el devocional. ¿Qué recomendaciones podemos darle a esta madre que está criando con un esposo inconverso? Ok, lo más importante en este momento es que el esposo inconverso permita, aunque él no sea creyente, libertad a la madre para dar instrucción religiosa a sus hijos. Porque hay situaciones que son muy complicadas donde el padre dice: no quiero que me le enseñes eso, y entonces eso es sumamente complicado. Pero en muchos casos los padres no son creyentes, pero entienden que eso es bueno. Así que vamos a asumir que ella tiene esa libertad. Entonces, lo segundo que quiero decirle, esa descripción que no tienen clase y no hay horarios, no tiene por qué ser así. De hecho, eso hace mal, no bien. No importa que no tengan el compromiso de levantarse para ir a la escuela. Quizás eso les permite levantarse un poco más tarde y no debe haber problemas con eso. Pero debe haber horarios. Porque los horarios es parte de la organización de la vida de una persona. Una persona que crece haciendo las cosas cuando se pueda, cuando aparece, cuando hay el deseo, es una familia que se acostumbra a un desorden de vida. Así que es importante que ella trate de establecer horarios y que ella entienda que la influencia espiritual en su casa y la cabeza espiritual en este momento, en la práctica, es ella. Si no tiene la objeción del esposo, entonces ella debiera hacer una especie de horario donde incluya un tiempo de devoción familiar cada día. Esté el esposo presente o no, pero por lo menos que los hijos cada día a tal hora, y no digo ninguna hora porque cada cual sabe cuáles son la hora más conveniente, pero ella debe de tratar de cada día tener un tiempo formal donde se lea una porción de la Escritura, donde se comente qué tú crees de eso, cómo tú piensas. Eso nos afecta de manera particular. Alguno de nosotros tiene ese problema. ¿Qué pudiéramos hacer para cambiar?
una interacción espontánea y familiar, un momento de alabanza y un momento de oración. Oración por nuestros hijos, oración con nuestros hijos. Así que no debe minimizar la gran influencia que ella como madre puede ser. Más adelante nosotros estaremos hablando del padre y la responsabilidad espiritual que tiene y cómo Dios lo ha creado con una influencia aún mayor que la madre. Sin embargo, eso no elimina la realidad de la influencia que la madre tiene sobre los hijos. Así que ella debe aprovechar la oportunidad y en lo que Dios hace alguna obra con su esposo, si es que la va a hacer, mientras tanto ella ser de ejemplo, de testimonio, de instrucción, de enseñanza y de estímulo a sus hijos, porque ella también tiene autoridad sobre ellos. En el libro de Proverbios nosotros vemos que con mucha frecuencia se les dice: no deseches la instrucción de tu padre, ni olvides la instrucción de tu madre. O sea que la visión de la escritura de la familia es que ambos, papá y mamá, aunque papá tiene la responsabilidad final, pero ambos son responsables de instruir a los hijos y tienen autoridad para decir esto sí y esto no, y para enseñar lo que ellos entiendan que sea provechoso. Así que ella debe aprovechar y organizar los horarios y establecer un tiempo diario que va a depender en extensión de la edad de los niños. No supera la edad de los niños. Si son niños pequeños, pues quizás 10 minutos es suficiente, 15 minutos. Si son hijos ya de 10, 12, 13 años, pues puede tomar un poquito más, 15 o 20 minutos, tratando ese tipo de tiempo de instrucción, de alabanza, de oración, de adoración. Usted decía que a medida que van creciendo, debemos ejercer más influencia que autoridad, pero ¿dónde podemos trazar ciertos límites? ¿Qué pasa con nosotros dejar los hijos que lleguen hasta las consecuencias de sus pecados o de sus conductas, cuando nosotros podemos evitar algunas cosas? ¿Y qué cosas permitimos? Vamos a poner un ejemplo de un hijo adolescente que quizás no quiere ir a la iglesia o que está envuelto en algún tipo de conducta o pecado sexual, o que aún, por ejemplo, descubrimos que está en drogas o cosas que se ven en el día de hoy. ¿Dónde podemos nosotros hacer la diferencia entre ejercer la influencia y ejercer la autoridad? Ok, es importante que nosotros diferenciemos. Cuando yo digo la relación con los niños es de mucha autoridad, la relación con los adolescentes y adultos es más de influencia. Esa influencia es para ejercerla en asuntos moralmente neutros. No estamos hablando allí de asuntos de pecado. En otras palabras, tengo un hijo de 21 años y él no es creyente. Por lo tanto, él entiende que yo debo de permitir que él salga con los amigos y llegue borracho a la casa. No, bajo ninguna circunstancia. Pero yo no soy creyente, tú no me puedes imponer a mí. No. En este hogar hay parámetros morales y hay parámetros de lo que es pecado y lo que no lo es. Así que no estamos hablando de asuntos pecaminosos. Un joven que diga, yo no soy creyente, por lo tanto no voy más a la iglesia. Yo creo que el padre debe decirle, bueno, mi amor, excúsame, pero eso no es una prerrogativa tuya. En esta casa adoramos a Dios y todos en el día del Señor vamos a la iglesia de Dios. Yo pienso que la sabiduría puede llevar al padre a no querer obligarlo a que vaya a todos los cultos, al de oración, al de estudio bíblico. Quizás, bueno, vamos a darle esa libertad, pero no dejando de congregarnos o alabar al Señor. ¿Qué es lo que dice el salmista? Alabad al Señor, ¿quiénes? Los creyentes, dice toda la tierra. Entonces, no, tú debes de venir a nosotros a la iglesia, con nosotros a la iglesia, porque como cabeza de este hogar, yo quiero que mi familia esté sometida a la predicación de la palabra de Dios. Pero que yo no creo. Bueno, fantástico, esa es tu prerrogativa, yo no te puedo obligar a creer, pero sí es mi responsabilidad ejercer mi autoridad para que en el día del Señor estemos en la casa del Señor, oyendo su palabra y adorando su nombre. Así que ese es el primer límite.
Cuando es un asunto pecaminoso, no hay nada que hablar de influencia. Ahí es plena autoridad. No, lo pecaminoso, soy responsable de no permitirlo. Que él tiene una novia y que él quiere que la novia se quede esta noche a dormir aquí en la casa, en la habitación de él. No, pero tú sabes que eso todos los inconversos lo hacen. Bueno, todos los inconversos lo hacen, pero aquí en esta casa no. Pero yo lo he hecho con ella en otro lugar. Bueno, mi hijo, entonces si tú lo has hecho con ella y quieres seguirlo haciendo, entonces yo creo que es el momento para que tú te independices. Porque una cosa es que tú estés haciendo algo que yo no tenga ningún tipo de información. Y otra cosa es que yo esté permitiendo que dentro de mi casa estén ocurriendo conductas pecaminosas. Así que ese es el primer límite. Después los otros aspectos son aspectos de sabiduría o no sabiduría. Yo creo que uno debe dejar que los hijos ya a cierta edad cosechen las consecuencias de sus malas decisiones. Malas decisiones no porque son pecaminosas, sino porque son imprudentes o porque no son sensatas. Son cosas diferentes. Porque es así que van a aprender. Si no aprenden eso en nuestra casa, cuando salgan le va a venir todo de golpe. Mientras que nosotros permitimos que le lleguen las consecuencias y estamos ahí para ayudarlos a pensar y a enseñar cómo pudieron haberlo hecho de una manera más sabia y hubieran cosechado otros resultados. Bueno, a nombre de Iglesia Bíblica Sola Gracia y a nombre de todos nuestros miembros y los pastores, queremos agradecer al pastor Marcos Peña una vez más y a todos ustedes que nos acompañan en esta noche para que sigan con nosotros y no se pierdan la próxima clase que estaremos viendo el próximo lunes. Gracias por acompañarnos.